Ok, este va a ser el último estudio o el mensaje en una serie de 4 mensajes sobre el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Lo empezamos hace ya más de un mes y hemos visto varias alusiones que hace el Señor Jesús a través de los evangelios y de su palabra respecto al Espíritu Santo. El Señor habló tremendamente, profusamente y muy habitualmente y haciendo mucho énfasis en el Espíritu Santo. Y es por una razón crucial, es porque sin el Espíritu Santo, primero que no somos de Dios, como dice el libro de Romanos, no somos de Él, pero aparte de eso, no tenemos o no estamos equipados para vivir la vida que Dios desea que vivamos. Una vida bajo el poder de ese Espíritu que nos remonta a hacer aquello que Dios en su palabra nos manda que cumplamos. Y ya dimos algunos ejemplos de algunos mandamientos, ¿no es cierto?, de el nuevo pacto en el cual estamos todos nosotros, lo cual deja bien en claro y en evidencia de que es imposible para cualquier ser humano vivir la vida que Dios requiere sin estar bajo ese poder. Todas las religiones que hay en el mundo predican o dicen que si somos buenos, Dios nos lleva al cielo. El cristianismo es la única fe, no es una religión, porque religión viene de el hombre, el intento del hombre buscando ligarse con Dios. Eso quiere decir religión, reunirse con Dios o reconectar esa unión perdida. Pero el cristianismo verdadero es al revés de eso, es Dios buscando al hombre, completamente opuesto. Y el cristianismo es la única, por así decirlo, religión que enseña que nadie es bueno, absolutamente nadie. Es más, el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 dice bien claro, es un versículo que todo cristiano debe conocer, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar bajo ningún aspecto, o sea, todos llegamos cortos, nos quedamos cortos de alcanzar esa medida que Dios ha dispuesto para alcanzar su gracia, su gloria. Entonces, esa es una cosa fundamental, ¿no es cierto? No podemos, sin la intervención de Dios, lograr ni siquiera conectarnos con Él. O sea, podemos orar. Ustedes ven en todos estos eventos cuando hay una gran masacre, y después la gente se une y empiezan a encender velas y oran cada uno a su Dios. Pero eso es como hablarle a las paredes, exactamente igual. Dios no escucha esas oraciones. Es un requisito imprescindible de que para la primera oración que Dios va a escuchar de cualquier ser humano es una oración de arrepentimiento, de humillación, de quebrantamiento, reconociendo que si no es por su gracia y perdón, y es el orgullo el que lo mueve a la mayoría de las personas, seres humanos, a no reconocer esta verdad. Es más, cada vez el hombre está más hostil hacia esta verdad de Dios, y cada vez reconocen menos su necesidad de Dios y del perdón de Dios para reiniciar esa relación que Dios quiere iniciarla, pero es imposible para Él hacerlo si el hombre y la mujer no llega a esa instancia, es decir, reconocer que siempre está corto de lograr esa medida que Dios puso para complacer su gracia o su beneplácito y que necesitamos de Él para lograrlo. Y otras cosas que
la mayoría de las religiones, todas diría yo, dicen, aparte de eso, de como dijimos que si somos buenos, Dios nos lleva al cielo. La segunda es que si hacemos buenas cosas para Dios, Dios también nos perdona y nos ayuda y nos lleva al cielo, ¿no es cierto? Y esto también es una falacia, es una mentira. Porque ninguno de nosotros puede hacer nada bueno para Dios sin el poder del Espíritu Santo. O sea que Dios tiene que cumplir esas dos funciones en la vida y esto es tremendamente importante, hermano. Es muy simple, parece muy simple, pero la mayoría de los cristianos no lo entienden. Pero no es que no lo entienden de acá, no lo entienden de acá. Su corazón no ha bajado esta verdad de que sin la ayuda de Dios yo no puedo vivir la vida que Dios me demanda que viva. Es imposible. Entonces yo tengo que llegar a una instancia en mi vida donde reconozco esto y renuncio a todo intento mío personal, de mi carne, de mi ser como ser humano, de intentar hacer algo digno que lleve a mover el corazón de Dios, que diga, qué bueno, hiciste algo bueno. Es imposible. Tengo que estar absolutamente bajo su poder, que es el poder del Espíritu de Dios que vino a morar en mí, entregarle mi vida completa para que Dios realmente pueda comenzar a hacer un ministerio a través mío. Y cuando digo un ministerio a través mío, Dios quiere comenzar un ministerio. Un ministerio no significa que vamos a ser grandes evangelistas o grandes hombres, o estar en los, ¿no es cierto?, en todas esas primeras planas de las revistas evangelísticas, no. Todos tenemos un ministerio. El ministro de Dios, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que se llamaba ministro en la antigua Roma? ¿Saben esas galeras donde iban los esclavos remando? Los esclavos que remaban eran los ministros. Esos son ministros. Y en la iglesia, los ministros son los que reman para llevar la iglesia al destino eterno que tiene. La Nueva Jerusalén, el destino eterno que Dios marcó, por la cual el Señor va a venir, va a volver a la tierra a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no va a venir por otra cosa. Así que a eso debemos apuntar y para eso nos debemos preparar. Y por eso el Señor hizo tanto énfasis en el Espíritu Santo, y vimos el Espíritu Santo como el viento, el soplo de Dios. Así como sopló Dios su vida en las narices de ese primer hombre, Adán, que lo formó del barro, y en un cuerpo igual que el nuestro, pero sin vida, hasta que Dios sopló su vida, el aliento de Dios. Y espíritu es un sinónimo de viento, es prácticamente lo mismo, o aliento, es exactamente lo mismo. Cuando dice la Escritura que el Señor exhaló su espíritu, o exhaló su último aliento, y es cuando una persona muere, entrega su espíritu. Y a partir de ese momento, cuando el cuerpo físico, que se acuerdan, el tabernáculo viviente en el cual moramos nosotros, está compuesto de nuestro cuerpo, que es lo único que vemos. Después, dentro del cuerpo está nuestra alma, que está compuesta de nuestra mente y de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y después está el espíritu, que es el lugar más secreto nuestro, nuestro corazón, lo que la Biblia llama habitualmente el corazón del hombre. A lo cual apunta la palabra de Dios. La palabra de Dios no apunta a nuestro cerebro, apunta a nuestro corazón. Por eso es como una espada de dos filos, que tiene que dividir esas dos cosas, el espíritu y el alma, y llegar a lo profundo. Eso es exactamente lo que decía Jesús de las dos casas edificadas, una sobre la roca y otra sobre la arena. La roca está más profunda, la roca es mi voluntad, tiene que llegar ahí, a quebrar mi voluntad y rendirme yo, mi voluntad, a la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios recién toma control de mi vida, y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces el espíritu es aliento, es viento, y también vimos el espíritu como
la fuente de vida manifestada en el agua, ¿no es cierto? Eso que es como una fuente que empieza, primero es una copa que de la salvación que tomamos, esa copa se torna en una fuente que salta para vida, y después esa fuente que salta para vida se convierte en ríos que beneficia a otros. Y eso es todo el proceso que Dios quiere hacer en la vida, no solamente mía, sino de todos ustedes. Yo nunca fui a un seminario bíblico, nunca estudié de pastor, pero siempre serví a mi Señor, siempre, hace más de 30 años, hermanos, en distintas formas, en distintos niveles. Pero en mi corazón, a la forma y al modelo y a la comprensión que yo tenía en cada instancia de mi vida, yo estuve entregado al Señor, y eso es lo que quiere de todos ustedes. No a esperar que nos llamen del ministerio de Billy Graham para que seamos... No se trata, porque todos tenemos esa fantasía en la cabeza. Todos estamos llamados a servir a Dios, y no podemos servir a Dios si no estamos equipados para hacerlo, y el único equipamiento que necesitamos es la llenura del Espíritu. Y después vimos también el fuego de Dios como también algo que el Señor manda para quemar todo lo que hay en nosotros que nos sirve, y realmente morar Él en nosotros, que era lo más importante que había en ese tabernáculo, era la presencia misma de Dios. Y eso es lo más importante que hay en este lugar o en todos nosotros, la presencia de Dios. Todo lo demás no importa. Son cosas que sirven, sí, la doctrina, la forma en que establecemos nuestro servicio, nuestra adoración y alabanza al Señor, sí, por supuesto, pero lo más importante es la presencia de Dios, el fuego de Dios en cada uno de nosotros. Y hoy es el último estudio, y es acerca de la unción de Dios. La unción de Dios, que está manifestada en la Biblia muchas veces como un óleo, un aceite derramado. Ustedes se acuerdan, todos sabrán, con aquellos que han leído un poco de las Escrituras, en el Antiguo Pacto siempre que se ungía a un rey o a un profeta o a un sacerdote, se lo ungía. ¿Están todos al tanto de eso? ¿Sabían todos eso? O sea que, ¿por qué es eso? Porque nadie podía iniciar un ministerio sacerdotal, ni profético, ni siquiera mandatario como rey, si no estaba ungido por Dios. Por eso vemos que, por ejemplo, el profeta Samuel fue y ungió al que fue después el rey Saúl, y fue ungido por Dios. Y vemos en 1 Samuel capítulo 10 todo lo que pasó, que Saúl, que fue cambiado en un nuevo hombre, porque vino esa presencia del Espíritu Santo que lo cambió en un hombre completamente distinto. Pero después, ¿qué pasó? Esa unción se perdió, porque se enorgulleció el hombre, que era muy humilde al principio, pero después se le fue el título a la cabeza. ¿No es cierto, Gilberto? Se le hinchó la cabeza, como digo. Y después también entró en desobediencia a Dios. Entonces esas dos cosas fueron el fin del rey Saúl. Pero el rey David también fue ungido. Y vemos también en el libro de Éxodo, a lo mejor vamos a leer, si tenemos tiempo, algunos de estos pasajes, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, cómo el sumo sacerdote Aarón y sus hijos fueron ungidos por Moisés para ejercer el sacerdocio. Entonces vemos que a través de todas las Escrituras es clara la necesidad de que cualquier persona que va a desempeñar una función para Dios tiene y debe ser ungida. No es algo como, por ejemplo, yo estudio de contador público nacional o de abogado, o cualquier otra profesión, voy a la universidad, me dan el título y después me habilita eso para... No es así en la obra de Dios. Dios tiene que ungir una persona. Y esa unción implica una llenura del Espíritu Santo y un equipamiento para hacer lo que Dios ha dispuesto a hacer a través de ese hombre o esa mujer. Entonces, vemos que nosotros, en el nuevo pacto donde estamos, somos todos, no solamente los pastores,
dice la Biblia que somos dos cosas tremendamente importantes para Dios. ¿Qué son? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí o están dormidos? Somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabía usted que si usted es cristiano es un rey y un sacerdote para Dios? ¿Dónde están esas escrituras? Apocalipsis capítulo 1, verso 6. ¿Está aburrida la cosa? Dice así, Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo, ¿quién nos hizo? Dios. Y cuando dice nos hizo, su nombre está ahí también, no sé si usted sabe, ¿no es cierto? Dice, dice al final del verso 5, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre. Eso fue lo primero que hizo Dios en Jesucristo. Nos lavó de nuestros pecados, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús me lavó con su propia sangre y a través de esa perfecta redención que logró en mí, sacó el problema tremendo que yo tenía de que Dios me podía así aceptar por ese sacrificio hecho a mi favor, el cual yo acepté, y ese sacrificio me introdujo a la familia de Dios. Dios me da su espíritu, ¿no es cierto? Etcétera. Y ahí empieza la obra de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, verso 10, un poco más adelante, hay otro texto también que denota esta gran verdad. Y dice así: y nos ha hecho. Esto es un nuevo cántico que vamos a cantar todos en el cielo, no sé si saben. Si leen en el partir del verso 9, y si cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De quién habla? De Jesucristo. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es todo lo que tú y yo, si eres un cristiano nacido al Espíritu, hemos recibido. Lo cual hace bien claro y evidente de que la unción de Dios no es solamente para el pastor de la iglesia, es para todos. Escuche esto porque sí, es tremendamente importante. La mayoría de los cristianos piensan que solamente las personas que trabajan lo que se denomina acá full time o tiempo completo para Dios, esas personas deben ser ungidas. Los demás no. No, esto dice completamente lo opuesto. Cada cristiano, cada cristiana está llamada por Dios, fue lavado en la sangre de Jesús y está llamado a ser reyes y sacerdotes para Dios. O sea que por eso somos santificados, somos puestos aparte. Todo lo demás que hagamos en la vida, trabajemos de lo que hagamos, trabajemos limpiando baños, repartiendo paquetes, curando enfermos o haciendo lo que sea, es segunda importancia. Lo más importante, el llamado que tengo yo y tú, es ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, para Dios. Por lo cual tenemos que ser ungidos para ejercer ese sacerdocio y este reinado. Como lo acabo de decir que pasaba aún en el viejo pacto, ¿no es cierto? Así que cada creyente debe ser ungido para administrar las cosas de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser ungido para comenzar su ministerio. No sé si sabían eso. Lucas capítulo 3. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 3 algo bastante interesante respecto a esto. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Y habla precisamente del bautismo de Jesús.
Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, fíjese lo que dice acá, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el único evangelio donde aclara algo que es de vital importancia. No sé si lo notó, que Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando era sumergido bajo el agua? Estaba orando al Padre. ¿Qué oraba Jesús cuando estaba sumergido en el agua? No lo dice acá, pero podemos deducirlo por lo que pasó. Siempre que Jesús oraba, como tenía una constante relación directa con el Padre, algo pasaba inmediatamente. No se tardaba. ¿Qué pasó? El cielo se abrió. Lo acabamos de leer. El cielo se abrió y el verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Pero como, díganme, explíquenme ustedes, ¿Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Nunca se preguntó eso? Quiere decir que hubo una segunda manifestación del Espíritu sobre el Señor, cosa que muchos o desentienden, o niegan, o no reconocen. Ahora, si el Señor Jesús mismo, con todo lo que Él era un hombre, dígame, Jesús era, acá el Señor Jesús tenía 30 años, fue justamente antes de comenzar su ministerio. ¿Era Jesús más santo a los 30 años que lo que Él era a los 20? ¿O a los 10 años? No, Jesús fue siempre santo. Y el Espíritu Santo estuvo con Él desde que nació. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Es más, Juan el Bautista dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cuánto más Jesús? Ahora, un hombre o una mujer santa, ¿puede ministrar las cosas de Dios sin ser ungido? No, porque Jesús tuvo que ser ungido. ¿Quién eres tú más que Jesús? Dígame. Jesús sabía las Escrituras a los 12 años más que todos los escribas, fariseos y maestros de la ley, y se quedaban boquiabiertos de escuchar este joven, que era un adolescente, era un niño todavía, de 12 años, hablar las cosas de Dios con poder. ¿Cuánto más sabría Jesús de la palabra de Dios a los 30 años? Quiere decir que el conocimiento de la palabra de Dios no me equipa a mí para servir a Dios. Ni el conocimiento, ni siquiera una vida santa. Necesito ser ungido por Dios. Todos necesitamos ser ungidos por Dios. ¿Para qué pues necesitaba el Señor ser ungido? Esto lo sabemos al ver lo que pasó en la vida de Jesús inmediatamente después de haber sido ungido. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? Cambió totalmente, ¿no es cierto? Antes hacía bancos y sillas y mesas. A partir de ese momento Jesús tuvo poder para predicar la palabra de Dios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para hacer tremendas obras que nunca había hecho antes Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de ahí estaba ungido para hacerlo. Y eso es lo que habla de lo que es y significa la unción. Es un equipamiento que Dios nos da especial para poder servirlo a Él. No para servirnos a nosotros, ni servir a nadie, ningún ser humano, sino al Dios. Por eso somos santificados, apartados, como lo eran todos los sacerdotes levíticos, como lo era Aarón y sus hijos, apartados para Dios. Y si Dios quiere vamos a ver un poco más de eso. Pero hay algo interesante que vemos acá, que Jesús tuvo que orar para que el Padre lo ungiera. Y la mayoría de los cristianos nunca oran para eso. Se bautizan, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados por inmersión, pero de ahí no pasa nada, porque ¿a quién se le ocurre pedirle al Padre que lo unja con su poder?
Y si a alguien se le ocurre, a lo mejor es por algún... Hay 4 posibilidades por las cuales los cristianos no han recibido esta unción. La primera es por ignorancia, por no saber. La segunda es, sabemos, pero no nos preocupa tener esa unción o no tenerla. A veces es mejor no tenerla, porque la unción lleva aparejada responsabilidad delante de Dios. O sea, si Dios me está ungiendo, me va a pedir cuenta y me va a demandar una responsabilidad sobre lo que me confiere, por supuesto. Entonces, más vale, no quiero la unción de Dios. O sea, sé que la tengo que pedir, pero más vale no la pido. O sea que a veces sabemos, pero no nos interesa, o nunca la pedimos por alguna razón, por miedo tal vez. La tercera posibilidad es que pedimos, pero no pedimos con fe. Entonces pensamos, bueno, sí, es algo que Dios da a ciertas personas, pero no es para mí. Yo no me quiero meter en ese tipo de cosas. Y esto es una de las cosas más comunes que le pasa a los cristianos. Pensar que la unción del Espíritu es, como dije, solamente para los líderes o los pastores o los predicadores. No es para el vulgo, no es para la gente que se sienta en los bancos. Es un grave error. Como dije, es para todos. Y la cuarta es porque pedimos por motivos que no son puros, egoístas. Pedimos para nosotros y tampoco Dios nos lo da. O sea que hay 4 posibilidades por la cual un cristiano, o por ignorancia, o por falta de fe, o por falta de deseo, de voluntad, o por falta de un corazón limpio para pedirle a Dios esta unción para servir a otros en vez de para servirnos a nosotros mismos. Y esas son las razones por las cuales Dios retrae esa unción. Las únicas, no puede haber otra. Hace poco escuché como una especie de historia, que es una moraleja, o no es una realidad, sino que es solamente, digamos así, una parábola moderna, en la cual un hombre muere y va al cielo, un cristiano, y San Pedro lo lleva a recorrer el cielo, ¿no es cierto? Y en ese recorrido ve como un gran depósito, como se llama acá, un warehouse, lleno, inmenso. Entonces este hombre le pregunta a Pedro, ¿qué es eso? Dice, bueno, eso es un lugar donde se guardan cosas como si fuera el archivo. Dice, me gustaría ir a ver. Dice, no, yo te aconsejo, le dice Pedro, que no vayas ahí. Y claro, eso despertó más la curiosidad de este hombre. Dice, no, a mí me gustaría ir, si puedo. Digo, ok, Pedro le dijo y lo acompañó. Entraron a ese lugar inmenso y estaba lleno de estanterías, era como un gran depósito. Y había como si fueran estantes y con repisas, con divisiones. Y había pequeños carteles con nombre de personas. Y dice, ¿está mi nombre puesto en alguno de estos estantes? Sí, dice, está, pero mejor no lo veas, le dice Pedro. ¿Pero por qué? Porque mejor no lo veas, le dice Pedro. Y el hombre quiso ver. Y llegó a un lugar donde estaba un cartelito con un estante lleno de cajas con su nombre. Y abrió esas cajas. Y sabe que había adentro, eran todas promesas de Dios para él en esta tierra, y que él nunca las pidió porque o no sabía, o no tenía fe que Dios se la diera, o pensaba o la pidió para un mal propósito o egoísmo personal, o simplemente cualquiera de esas 4 razones que acabo de mostrar. Y ese hombre tuvo amargura en su corazón de ver todo lo que Dios tenía ahí guardado para él. Es como decir cheques que estaban esperando ser cobrados en el banco de Dios, y el cual ese hombre nunca había reclamado porque no sabía o porque no tenía fe para recibirlo. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No estamos aquí por accidente, ninguno de nosotros. Usted no vino a los pies de Cristo porque un día sintió el deseo, no, Dios lo llamó.
La Biblia dice bien claro que nadie busca a Dios. Dios nos buscó a nosotros y nos encontró en el escondrijo donde estábamos. Y nos lleva sobre sus hombros, y nos quiere llevar a buenos pastos, y nos quiere dar a beber agua, y nos quiere llenar de su fuego, y nos quiere ungir con su aceite. ¿Estamos convencidos de esto? Bueno, gloria a Dios, porque eso es lo que yo deseo. Hay muchas cosas que el Señor quiere darnos mientras vivimos, pero posiblemente nunca la obtengamos por esas 4 razones. La unción del Espíritu Santo, la gran pregunta del $1.000.000, como dice mi hermano Oscar, ¿es para mí o no es para mí? ¿Es para ti o no es para ti? Podemos decir sí, pero... Así que vimos lo que el Señor cambió y cómo el Señor empezó a... La vida del Señor cambió totalmente del momento que fue ungido para servir al Padre. Empezó a predicar con tremendo poder, etc. Y el Señor cumplió ese ministerio en totalidad para Él mismo en esos 3 años y medio que Dios le dio ministerialmente a Jesús, en Él mismo. Pero ahora, la iglesia, ¿quién es el cuerpo de Cristo acá en la tierra? La iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Quiere decir que entre todos nosotros, todos los que componemos ese cuerpo de Cristo, que son a lo mejor millones de cristianos desparramados por todo el mundo, veo que nadie me escucha, todos están mirando a otro lado. ¿Quieren que deje acá y seguimos otro día? Bueno. Hermanos, volvamos al tema. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia ahora es como si el cuerpo de Cristo, que en ese momento 3 años y medio estuvo caminando en Galilea, etcétera, por distintos lugares, moviéndose y haciendo todas estas obras que Dios tenía preparado para él. Ahora Dios la tiene manifestada en el nuevo cuerpo de Cristo, que somos nosotros en la iglesia. Y ninguno de nosotros tiene todos los dones que tenía el Señor Jesús en sí mismo, ninguno. Porque por eso el Señor puso o distribuyó los dones en el cuerpo como Él quiso, como dice en 1 Corintios capítulo 12. Pero todos esos dones están puestos y dados a la iglesia, de los cuales sin duda tú tienes que tener por lo menos uno, para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Ese es el propósito. Por eso cada uno de nosotros o cada cristiano tiene que tener por lo menos un don dado por Dios. Y es la iglesia universal del Señor Jesús, desparramada en distintos países del mundo, a través de la historia, muchos de los cuales están ya en la presencia del Señor, que tiene que cumplir el mismo propósito que cumplió el Señor Jesús en esos 3 años y medio de ministerio terrenal que Él vivió y caminó sobre esta tierra. Entonces, el entender eso, para mí es tremendamente importante, porque me lleva a un grado de responsabilidad tremenda delante de Dios. Y yo quiero y espero que ustedes también lleguen a ese grado de responsabilidad delante de Dios. Porque quiere decir que Dios me da un ministerio específico a mí, que si yo no lo cumplo, ¿quién es el que se resiente? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y si tú eres parte de ese cuerpo, de esa iglesia, y tú estás mirando el techo, las moscas que pasan o las aves que vuelan, en vez de abocarte a buscar ese ministerio y pedirle al Señor que te unja con su poder, algo en el cuerpo va a faltar, ¿no es cierto? ¿Me siguen lo que estoy tratando, la idea que estoy poniendo? Hay algo que va a faltar si yo no cumplo mi función. Por eso digo, si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, es como un jugador de fútbol que está en offside, está fuera de lugar. Todos entienden ese vocabulario, por lo menos los hombres. Estar en offside quiere decir fuera de lugar, está mal ubicado. No puedo hacer un gol porque estoy en offside. Así es un cristiano que no está bajo el poder del Espíritu Santo. Está en la cancha, pero no sabe para qué está. Va, viene, se mueve, viene a las reuniones, lleva la Biblia o abre la Biblia,
Pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene específico para ese ser humano, esa persona, ese hombre, mujer? ¿Quién será el que lo sabe? La mayoría de las personas no lo saben. Y eso es una falacia, es una falla que hay que arreglarla. Y la única forma de arreglarla es ir al Señor y decirle: Señor, primero, úngeme con tu gracia y dime tú qué es lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga específicamente en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi lugar de trabajo? Para realmente ser una persona ungida por Dios. Porque si no, hay algo que va a faltar en ese cuerpo. Imagínense como de golpe a mí me falten mis riñones, o me falte mi hígado, o me falte lo que sea. Mi cuerpo no va a funcionar. Y lo mismo pasa en la iglesia de Cristo si hay miembros que están, por así decirlo, muertos o dormidos, o ahí sin una función activa que pueda brindar al cuerpo esa vida que el cuerpo necesita. En la palabra de Dios, y no podemos entrar, hay 4, digamos, lugares distintos en el Nuevo Testamento donde habla de los dones del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones. También en Romanos capítulo 12, y en Efesios capítulo 4, y en 1 Pedro capítulo 4. Léalo y pídale al Señor luz, revelación espiritual, para saber cuál es mi parte en este cuerpo. Y santifíquese para Dios. Pídale al Señor que lo unja con poder. No para ser usted una persona famosa y salir en los diarios o contar, qué sé yo, una gran cosa que Dios le habló, o hacerse grande usted. No. Es para bendición del cuerpo de Cristo. Porque si usted no lo hace, algo en el cuerpo está faltando. Y hay personas que dicen, pero yo no soy una persona que tengo un carácter para pararme y hablar las cosas de Dios. Bueno, hay muchas funciones en el cuerpo que no son visibles, que son subterráneas, por así decirlo, pero son importantes, por supuesto. ¿Qué les parece? ¿Son sus riñones importantes o su corazón? ¿O su hígado? Nadie los ve. Todos ven la boca, los ojos, claro, pues son las cosas más visibles del cuerpo. Pero es más, dice en 1 Corintios capítulo 12, que los miembros menos prominentes los vestimos y los cuidamos con más cuidado. Y así debe ser en la iglesia con todos nosotros, ¿no es cierto? La primera obra ministerial de Jesús, y seguimos tomando a Jesús como nuestro modelo, porque así debe ser, la vemos en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Creo que tenían abierta la Biblia en el capítulo 3. Pasen al capítulo 4 y vamos a leer la primera obra ministerial de Jesucristo sobre esta tierra. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, del verso 16 al 19. Y dice así. ¿Lo tienen? Vino a Nazaret. Nazaret era su pueblo natal prácticamente, donde el Señor, no donde nació, pero sí donde se crió. O sea que Jesús había vivido muchos años en ese pueblo y tal vez todo lo que él sabía de la Escritura lo había ido a aprender y lo había recibido de asistir a esa sinagoga. Cuando él, después de haber sido ungido, ustedes ven el relato en el capítulo 3, fue bautizado el Señor, después fue tentado, llevado, ¿se acuerdan? 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado. Ese es el principio del capítulo 4 de Lucas. Inmediatamente después, cuando vuelve del desierto de ser tentado Jesús, donde se le aparece el diablo, etcétera, y lo tienta con esas 3 tentaciones famosas, ocurre este evento. Va a su pueblo natal y dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Imagínense, la primera vez todos lo conocían, sabían quién era, se había criado ahí.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El verso 18, mire lo que, y esto es de Jesús acá, dice y declara, está leyendo, pero está declarando para qué él había sido ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues cuanto me ha ungido para, mire las cosas que dice Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, anunciar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a los doloridos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, imagínense. Y él le dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, imagínense, Jesús, 30 años de edad, había ido desde niño a esta sinagoga, nunca había abierto la boca, era la primera vez que hablaba, y dice esto. Bueno, y sigue el relato diciendo que lo querían desbarrancar, ¿no es cierto? Saben todo el relato, no quiero seguir leyendo, pero claro, la gente se enfureció porque pensaban que estaba hablando del mismo, porque él, eso es lo que le dijo él, esto se ha cumplido delante de ustedes ahora, en mí. Pero Jesús está diciendo para qué el Padre lo había ungido, y fíjense que toda la lista de cosas que dice, nada es para él, absolutamente nada es para él. Jesús no vino a decir que el Padre me ungió con óleo de alegría, o de esperanza, o de fe. No. Todas cosas que los demás necesitaban, y esa fue la razón por la cual Dios Padre lo ungió. Y es exactamente lo mismo a cualquier cristiano que está sobre el planeta Tierra. Nunca Dios va a dar unción para uso personal de ese hombre o esa mujer. Siempre es para los demás. Es tremendamente importante. Si no, no hay unción. Es pedir con motivo egoísta, lo cual, como dice en Santiago, capítulo 4, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites personales, por vuestros gustos personales. O pedimos sin fe. Y como dice Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si yo no creo que el Señor me va a ungir, ni me preocupe, más vale que no le pida nada. Pero si creo y lo deseo y lo busco, Él es premiador, galardonador de aquellos que lo buscan. Así que este fue el principio, la primera predicación del Señor Jesús, y define su ministerio dado por el Padre bien claro para nosotros, ¿no es cierto? Así que Jesús, a través de este pasaje profético, declara que había sido ungido por el Padre, y vemos que ninguna de estas cosas eran para Él, sino para otros. El fruto del Espíritu dado en Gálatas 5, 22 y 23 es para cada cristiano. Esto lo da Dios a todos los cristianos y debe ir creciendo, porque el Señor dijo que por sus frutos los conocerán, no por sus dones, sino por sus frutos. Y el fruto del Espíritu, lo tiene que saber de memoria, pero se lo voy a leer para no olvidarme ninguno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas son para todos nosotros, para todos, y son para disfrutar nosotros. Yo tengo gozo. ¿Quién disfruta el gozo? Yo. Yo tengo amor, paz en mi corazón. ¿Quién lo disfruta? Yo, nosotros. Pero los dones no son para nosotros, son para los demás. Esa es la gran diferencia que podemos hacer entre fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Y los dones, no, nuevamente digo, Dios los da, como dice en 1 Corintios 12, como Él quiere, y los reparte como Él quiere. A uno le da espíritu de profecía, a otro
de hacer milagros, a otro de sanidad, a otro de hablar en lengua, etc. Lean la lista, es bien extensa, en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, y Efesios capítulo 4, y 1 Pedro capítulo 4. Léanla después en su casa. Pero esa es la gran diferencia entre el fruto y el don. Y el fruto es, todo el fruto es para todo. Porque en Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Fíjense que es un solo fruto con 9 sabores. Es como decir, yo quiero un helado. Un helado sí es el fruto del Espíritu. Pero tengo frutilla, cereza, ¿no es cierto?, vainilla. 9 sabores distintos. Y esos sabores son todos para nosotros. Para que realmente podamos tener una vida de victoria delante de Dios. Y estar gozosos. No malhumorados o apocados o apagados o tristes o malhumorados, como estaba yo muchas veces en mi vida, porque me faltaba la llenura del Espíritu, hermanos. Esa es la razón, no hay otra razón. Y analice su vida, sea honesto delante de Dios. La principal razón por la cual las personas no logran la salvación de Dios es simplemente por orgullo. Y lamentablemente los cristianos que no son llenos del Espíritu Santo, lamentablemente no lo son por un problema de orgullo. Y muchas veces analicemos nuestro interior, tiene que haber algo que nos pone orgullosos para no ir a pedirle a Dios en honestidad y sinceridad, decirle: Señor, yo no puedo lograr este estándar, no puedo estar siempre gozoso, no puedo dar gracias a Dios por todo. Hay algo que me falta para llegar a eso, que es el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Levíticos, capítulo 14, Levítico Viejo Pacto, esto lo estudiamos con los hermanos hace ya años atrás. Capítulo 14, hay una ilustración bien interesante. En el Viejo Pacto son todas semblanzas de lo que iba a pasar en el Nuevo Pacto. Y acá en el libro de Levítico, capítulo 14, hay una ley para el leproso que era limpiado de su lepra, ¿no es cierto? Y era restituido a la sociedad. Y en el verso 14 al 17 podemos leer cómo era el procedimiento para restaurar a un leproso limpiado. Y dice así el verso 14: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, o sea, el leproso, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará, verso 15, del log del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedara del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego, bueno, etc. O sea, como dije, esta era la ley para una persona que se había purificado de su lepra. La lepra es un símbolo en la Biblia del pecado. ¿No es cierto? Todos sabían eso. Cuando la Biblia habla y pone como un manifiesto una persona leprosa, lo que está diciendo está hablando de nosotros, seres pecadores indignos de alcanzar la gracia de Dios y la gloria de Dios. Y ese era el procedimiento que se usaba. Primero es matar a un animal inocente que representaba la muerte de Cristo en la cruz, una persona inocente que nunca había pecado. Y con esa sangre de ese animal inocente, el sacerdote lo ponía en el lóbulo derecho de la oreja de ese leproso
en el índice de la mano derecha de la mano y en el índice del dedo de la mano del pie derecho del mismo leproso. Esto es lo que representaba, es lo que hizo la sangre de Jesús, como leímos en Apocalipsis, que nos ha limpiado de nuestro pecado. Pero inmediatamente, ¿qué hacía? Tomaba el aceite de la unción y ponía en la mano del sacerdote y primero por supuesto lo salpicaba, lo esparcía delante de Dios, pero después lo ponía en el arriba de la sangre, donde había puesto en el lóbulo de la oreja del lado derecho, ponía el aceite y esa sangre, empezando por la oreja y yendo a los pulgares de la mano y de los pies, lo que representaba era limpieza de nuestra maldad, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Eso es lo que hizo la sangre de Cristo en mí. Y me limpió de toda maldad, de todo mi pecado. Pero eso no quedó ahí. Después viene la unción de Dios, con el aceite. En el mismo lugar donde se aplicaba la sangre, se aplicaba el aceite. Y eso simbolizaba precisamente eso, la unción del Espíritu sobre la persona. Y están las dos funciones que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. No solamente perdonarnos nuestro pecado y llevarnos al cielo, sino equiparnos en esta vida y ungirnos para servirlo a Él mientras tenemos vida. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas. Y esta unción que se aplicaba sobre el leproso, que es un símbolo de cada uno de nosotros, pecadores, era la misma unción que recibían los sacerdotes, Aarón y sus hijos. En el mismo libro de Levítico, en el capítulo 8, si vamos rápidamente, en el verso 23 y 24 habla de esto, y va a ver que es muy parecido. Dice: y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre los lóbulos de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. O sea que la misma unción, y después hace lo mismo con el aceite, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Y Aarón es una manifestación de lo que es el Señor Jesús. Era el sumo sacerdote. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón es una manifestación de lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Mini sumos sacerdotes de la orden de Melquisedec con el Señor Jesús. Pero lo importante que yo quiero destacar acá es que la misma unción que el sumo sacerdote había recibido era la que recibía el leproso. A mí me llena de emoción esto. Quiere decir que la misma unción que recibió el Señor Jesús, la puedo recibir yo. Y tú, si crees. Ese es el propósito de Dios. El leproso es un símbolo de cada uno de nosotros. La lepra es un símbolo del pecado. Y el sumo sacerdote es un símbolo de aquel que estaba purificado y apartado y santificado para ministrar las cosas de Dios. Y en un propósito es Cristo mismo. Como dije, Aarón representaba al Señor Jesús, sus hijos representan a nosotros. Y ese leproso que era limpiado con esa ceremonia, habla de cada uno de nosotros que Dios quiere ungirnos. Primero limpiarnos de nuestra maldad por esa sangre que Jesús mismo derramó, pero aparte ungirnos con la misma unción que Él mismo recibió. El verso 32 dice que no era algo para cualquiera, en el capítulo 30, sino que era solamente para los hijos de Aarón y su familia, o sea, para los levitas. Y explica cómo se debía hacer ese aceite de unción. Y era un preparado especial, que inclusive se acuerda que lo estudiamos cuando leímos el libro Levítico. Eran con aromas especiales y que no se podía usar, estaba prohibido usarlo sobre cualquier persona. Solamente era para los levitas, los sacerdotes. Y eso habla de lo que es la unción de Dios, es solamente para los nacidos de nuevo,
para los hijos verdaderos de Dios, para aquellos que quieren servir al Señor, para aquellos que quieren ser discípulos de Jesucristo, no para cualquiera. Pero cualquier cristiano que sinceramente tenga como más alto y principal propósito en la vida servir a Dios, es para usted esa unción. ¿Por qué? Porque los levitas estaban separados por Dios cuando fue ¿se acuerdan cuando se hizo el becerro de oro y Moisés bajó y se enfureció contra todo Israel que estaban adorando al becerro de oro? El Señor hizo una división y usó a Moisés para eso y dijo, ¿quién está con Jehová? Y solamente los levitas se pusieron del lado de Jehová. Y los levitas fue la tribu que Dios usó para aniquilar a todos los rebeldes. Y desde entonces el Señor los eligió a ellos para ser sus sacerdotes. Esa era la razón. Cuando se distribuyó la tierra de Canaán, los levitas les fue dicho, ustedes no van a tener heredad. ¿Por qué? Porque Dios era su heredad. Dios mismo era su herencia. ¿Habían ganado o perdido? Humanamente habían perdido, porque no tenía herencia material. Pero la herencia de ellos era Dios. Y la herencia nuestra es Dios. Yo puedo vivir en esta vida, tener un trabajo, tener una casa, tener un automóvil, tener cualquier cosa. Pero está todo secundario para mí. Mi principal objetivo, meta y propósito es servir a mi Dios que me escogió, me salvó, me separó, me santificó para servirlo a Él. Porque Él me ha hecho un rey, un sacerdote para Él. Y estoy hablando por mí, pero estoy hablando por ti también. Quiera Dios que lo recibas. Porque en Hechos capítulo 2, verso 17 dice, en los postreros días, dice Dios, no van a ser como antes que eran los levitas nada más. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Dios. Y este es el tiempo. No quiere decir que todos van a recibir el espíritu, pero todos aquellos que lo buscan, que lo desean, que lo piden. Es como, y con esto también, hermanos, estamos estudiando, aquellos que están conmigo estudiando en el libro de Zacarías, y en el capítulo 4 del libro de Zacarías, vemos esa figura hermosa de dos árboles de olivos. En el verso 3, dos árboles de olivo que alimentaban constantemente al candelabro de 7 ramas que representa la iglesia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesús mismo habla cuando le muestra los 7 candeleros a Juan en esa visión, y Jesús le dice, esos candeleros son, cada uno de ellos una iglesia. Entonces, el propósito de Dios para el nuevo pacto, para nosotros, es que tengamos un suministro constante y permanente de gente llena del Espíritu Santo, ministrando a su iglesia. Y dice el verso 6 del mismo capítulo 4 de Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Lo cual quiere decir que no es con el esfuerzo humano que ese aceite va a fluir, sino con el poder de Dios. Y es Dios que lo quiere hacer. Dios que está en el proceso. Lo único que falta es que nosotros estemos dispuestos a recibirlo y asumamos el compromiso de ministrarlo. ¿Para quién? Para la honra y gloria de Dios, no para la nuestra propia. No me quiero extender más, hermano. El tiempo pasó y espero que hayan disfrutado de esta serie de 4 mensajes y que se haya sido de bendición a su vida. Si no tienen todos las enseñanzas, las pueden pedir, yo se las puedo mandar. Pero sería importante que todos la escucharan por lo menos una vez. Vamos a orar al Señor.